Al principio, David era anciano y comprendió que el edificar el templo no sería una bendición para él, sino para su hijo Salomón, quien le sucedería como rey Salomón. En ese momento, David convocó al pueblo de la nación, a los capitanes de 100 y de 1000, a los líderes de cada tribu, para que vinieran a Jerusalén. En ese momento, muchos de los altos oficiales de la nación de David y personas nobles vinieron todos a Jerusalén. Entonces David les habló de esta manera, para decirles la idea para edificar el templo, el plan para construir el templo. Y David dijo así: hermanos míos y pueblo mío, escúchenme. Yo tenía el propósito en mi corazón de edificar una casa de descanso para el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y ya había hecho los preparativos y alistado los materiales para la edificación. Pero mi Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, para el templo, porque eres hombre de guerra, y has librado muchas batallas, y ante mis ojos has derramado mucha sangre sobre la tierra. De esta manera, David no tuvo forma de construir el templo, porque Jehová dijo que David había derramado mucha sangre. Entonces David continuó diciendo: sin embargo, el Dios de Israel, Jehová, me eligió de entre toda la casa de mi padre, para ser rey sobre Israel, para siempre. Porque él eligió a Judá como líder, y de la casa de Judá eligió la casa de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para hacerme rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, él eligió a mi hijo Salomón, para sentarse en el trono del reino de Jehová, y reinar sobre Israel. En ese momento, él les dijo a todos los oficiales y a todos los ministros de la nación, declarando que el que sucedería en el futuro a David como rey sería el hijo de David, Salomón, aunque Jehová le había dado a David muchos hijos, pero sería Salomón quien en el futuro asumiría el cargo de rey para gobernar sobre Israel. ¿Por qué entonces el Padre Celestial Jehová eligió a Salomón para suceder a David como rey? ¿Con qué propósito? David les dijo que la elección de Salomón era por una sola cosa: construir el templo, para que el pueblo sirviera a Dios. En ese momento dijo así: Jehová me ha dicho: tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios, porque yo lo he escogido, para que me sea por hijo, y yo le seré por padre. Si persevera en seguir mis mandamientos y estatutos, como hoy, yo afirmaré su reino para siempre. Así que ahora, ante la asamblea del Señor y todo Israel, y también mi Dios, los mira y los escucha. Deben guardar con cuidado, los que buscan a Jehová, todos los mandamientos, para que puedan heredar esa hermosa herencia. En ese momento, David entonces le dio el plano para construir el templo y toda clase de diseños a Salomón, es decir, del templo, cómo debía construirse. Se lo dijo a su hijo, como aquí se dice: David entregó del templo el pórtico, los edificios, los almacenes y los aposentos altos, el santuario y el lugar del propiciatorio, el diseño del lugar santísimo. Todo eso se lo entregó a su hijo Salomón. Es decir, David tenía un plano. Ese plano era del templo. Este modelo, el Padre Celestial, Jehová, le hizo entender cómo construir el templo de Jehová. Entonces le entregó este plano, o el modelo correspondiente, a su hijo Salomón, para transmitirle lo que Jehová le había inspirado. El plano que recibió, es decir, de Jehová, los atrios del templo, las habitaciones alrededor, los almacenes dentro del templo del Señor, y el plano de las salas de las cosas sagradas. Todo se lo indicó a Salomón. David también les indicó a los sacerdotes, y a las divisiones de los levitas, los turnos de los levitas, en el templo del Señor, todos los cargos, y todos los servicios, y en el templo de Jehová, del templo del Señor,
cuantos utensilios se necesitaban. Todo se lo indico a Salomón. David también reveló. Y también le indico a Salomón cuánto oro usar para hacer toda clase de utensilios de oro. Y cuánta plata usar para hacer toda clase de utensilios de plata. Cuánto oro usar para el candelabro de oro y cada una de sus lámparas. Cuánta plata usar para el candelabro de plata y cada una de sus lámparas. El peso de cada candelabro y de cada una de sus lámparas, según el uso de cada uno. Además David también indicó a Salomón cuánto oro usar para hacer la mesa de los panes de la proposición, y cuánta plata usar para hacer las mesas de plata, y cuánto oro puro usar para hacer bandejas y jarras, y cuánto oro usar para hacer tazones de oro, cuánto pesaba cada tazón de oro, cuánto pesaba cada tazón de plata, cuánto pesaba cada tazón, cuánta plata pura usar para el altar del incienso, y cuánto oro usar para hacer el altar de oro, y cuánto oro usar para hacer los querubines, con forma de carro, así como las alas extendidas de los querubines, que cubren el arca del pacto. Este querubín, es decir, en la época de Moisés, sobre el arca del pacto, había 2 querubines. Pero cuando llegó la época en que Salomón construyó el templo, el arca del pacto no cambió, pero aparte del arca, además de los del propiciatorio, de esos 2 querubines, se continuaron construyendo querubines aún más grandes. Es decir, sobre el arca del pacto, había 2 querubines pequeños, que bastaba con que cubrieran el arca. Pero en la época de Salomón, se construyeron querubines más grandes, que no solo cubrían el arca, sino que en todo el templo, cubrían por completo el lugar santísimo. Entonces, David dijo esto. Todo esto, es decir, todo el diseño de esta obra, me fue revelado por el Espíritu del Señor sobre mí, haciéndome entender. De esta manera, David le entregó todos los planos para la construcción del templo a Salomón. Hoy en día decimos que David representa al Señor Jesucristo, y el Señor también, sobre cómo construir el templo, aunque el hermano Heber no lo vio en una visión, ni lo escuchó con sus propios oídos, cómo construirlo. Pero lo maravilloso es que el Padre y el Espíritu del Señor, dentro del hermano Heber, hicieron entender a Heber, con total claridad, cómo debíamos construir nuestro templo, cómo construirlo para poder glorificar el nombre de Dios, y además, tal como dijimos recién, cuánto oro usar para las mesas de oro, cuánta plata usar para las mesas de plata, cuánto oro se requería para el altar de oro del incienso, y cuánto bronce para hacer el altar de bronce. Todo esto tenía una medida y un peso fijo, tenía un peso correspondiente fijo. De la misma manera, tenemos 9 melodías, y para cada melodía, ¿cuántas canciones debe haber? Y luego, dentro de esa melodía, ¿cómo se debe organizar? El Padre puso también esta sabiduría en el hermano Heber. En ese momento, David finalmente animó a su hijo, Salomón, diciéndole, pero Salomón aún no era rey, él era todavía el príncipe heredero, y David ya era anciano. En ese momento, él animó a su hijo diciendo, sé fuerte y valiente, y haz la obra. No temas, ni te desanimes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, ni te desamparará, hasta el templo del Jehová esté terminada. Mira, aquí están los sacerdotes, y las divisiones de los levitas, para el servicio de Dios, y para toda la obra del templo. También hay todo tipo de artesanos, para toda clase de obra, dispuestos a ayudarte, y también los jefes, y todo el pueblo, estarán enteramente a tus órdenes. Es decir, Salomón, cuando edificó el templo, porque el Padre Celestial determinó definir y construir el templo de Jehová Dios. Así que la de Salomón, reputación fue muy grande, haciendo que todo el pueblo del reino obedeciera a Salomón. Todas las tribus y sus líderes se sometieron por completo, los oficiales de la corte, los ministros y los generales, todos se sometieron a Salomón. Y además, según sus divisiones, los sacerdotes que servían, y los levitas obedecieron las órdenes de Salomón. Así, en el reino, todo estuvo firme, y hubo paz en todas las fronteras, haciendo que Salomón no tuviera preocupaciones,
sin ningún temor por su retaguardia. Así Salomón pudo construir el templo con tranquilidad. En ese momento, David continuó diciendo a los oficiales y altos cargos de la nación: mi hijo Salomón, a quien Dios ha elegido, es aún joven y tierno. Y la obra es grande, porque este palacio no es para los hombres, sino para Jehová Dios. Será edificado mi Dios. Yo, para el templo de mi Dios, he preparado con todas mis fuerzas, oro para las cosas de oro, plata para las de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, también piedras de ónice, piedras preciosas para engastar, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, y gran cantidad de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, aparte de lo que ya he preparado para la santa casa, doy para el templo de mi Dios, de mi propio tesoro particular de oro y plata, lo cual ofrezco a mi Dios Jehová, para la edificación del templo, a saber, oro de Ofir, 3000 talentos, oro refinado, 7000 talentos, para cubrir las paredes de las casas, y para hacer las cosas de oro y de plata, y para toda la obra, de mano de los artesanos. ¿Cuánto oro ofreció David en ese momento? Oro de Ofir, es decir, oro de Ofir, que significa oro puro de alta calidad. El oro de Ofir ascendía a 3,000 talentos. 3,000 talentos equivalen a 102.6 toneladas de oro. 102.6 toneladas. No 1 o 2 toneladas, sino 102.6 toneladas. Realmente David era verdaderamente muy rico, y también muy generoso, al ofrecerlo a Dios. Y en cuanto a la plata, fueron 7,000 talentos, es decir, 239.4 toneladas. Casi 240 toneladas. No son 12 kilos, ni 1 o 2 toneladas, sino 200, casi 240 toneladas. Entonces se ofrendaron más de 100 toneladas de oro y 240 toneladas de plata. ¿Para qué se usaron? Para recubrir el templo. Entonces, en ese momento, David dijo de nuevo: ¿quién está dispuesto hoy a consagrar lo que tiene, ofrendándolo a Jehová, para la edificación del templo? Entonces, de cada tribu, los jefes de millares, los jefes de centenas, los líderes de las tribus, todos ofrendaron voluntariamente sus respectivos oro y plata, así como bronce, piedras preciosas y demás, para la edificación del templo. Así, por causa de David, y también por causa de Salomón, y por supuesto, por causa de Dios, todo el pueblo de la nación estuvo muy dispuesto a dar su oro y plata para edificar el templo. Entonces hoy, para nosotros, hermanos y hermanas, el oro y la plata que usamos para edificar el templo, ¿qué son? El oro y la plata son canciones. Actualmente, lo que entendemos por oro y plata son canciones. Si nuestros hermanos y hermanas ofrendan el oro de Ofir, eso se refiere a ofrendar las mejores canciones. Esas son las canciones, compuestas por los hermanos y hermanas, compuestas de manera hermosísima. Ese es el mejor oro de Ofir, oro puro. Y en este proceso, para edificar el templo alguien debe ofrendar oro y plata. Así que, en esta labor de edificación del templo, un grupo de hijos compone hermosísimas canciones, las terminan de componer, y luego las entregan. El hermano Heber las revisa de nuevo, y entonces, las canciones, ofrendadas por los hermanos y hermanas, que son como oro y plata, estas canciones, las edifica dentro del templo del reino de Israel, para que en el futuro, cada día, podamos alabar, ofreciendo a Dios estas canciones, que son como oro y plata, para presentarlas ante Dios, para cantar alabanzas al Padre Celestial, y al nombre del Señor Cristo, que la gloria sea al Padre y al Señor. Amén.